Un joven aún soltero decidió buscar fortuna, así que dejó su casa, dejó su familia y cruzó al otro continente esperando trabajar en las minas de oro. Tomó una embarcación, vendió muchas de sus cosas para poder comprar ese boleto y se fue al otro lado del mar. Viajó de Europa a América y por 10 años trabajó en una mina. Le pagaban con polvo y pepitas de oro y las fue juntando en un saquito hasta que después de esos 10 años juntó bastante oro y ya podría regresar a su casa para vivir de una manera holgada y cómoda y tener todo lo que hubiera soñado. Venía en el transatlántico de regreso a casa, cuando de pronto una voz gritó: «¡Hombre al agua!». Y se asomaron todos y una niña que andaba jugando cerca de la baranda se precipitó al mar. Entonces él, sin dudarlo, saltó en un clavado y nadaba hacia la niña, pero un gran peso le impedía llegar a ella. Entonces, en una fracción de segundo, tomó una decisión, una muy grande en su vida, y desató el cinturón de oro que le pesaba, donde iba el saco que le había costado 10 años de trabajo, y pudo liberarse de ese gran peso y llegar a tiempo nadando y rescatar a la niña. Así nosotros también fuimos rescatados por Dios, rescatados de una inminente condenación eterna. Pero Él desató a su Hijo Jesucristo de su gran amor y lo entregó para vivir entre nosotros. Y al tiempo Jesucristo murió por los impíos y fue crucificado en la cruz, y por medio de ese sacrificio Él nos dio vida eterna y nos salvó de la condenación eterna. Estamos en la serie Amor y Paz y hoy con el tema La prueba de amor. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:8: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si acaso alguien va a dar algo a cambio de otra persona, es porque esa persona tiene un gran valor. El versículo dice que Dios demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y eso significa que Dios ve en ti alguien muy valioso o muy valiosa, de tal manera que estuvo dispuesto a dar a su Hijo a cambio y en tu lugar. Si de pronto el diablo por alguna circunstancia te hace sentir o literalmente con la voz de alguien te dice que tú no eres importante, que tú no le importas a nadie, pues él está mintiendo porque es padre de mentira. Pero Dios demostró que tú tienes un gran valor al dar a cambio de tu vida la vida de su propio Hijo. Pero también hay otra cosa que en el contexto de Romanos 5 se dice: si acaso alguien va a dar a alguien, es porque el otro es una persona buena. Si acaso va a dar a alguien, es porque el otro es una persona importante. Pero Dios demostró su gran amor. Dice el texto que a pesar de que nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la muerte más cruenta que había en aquella época, la crucifixión. Pero Dios no es una persona con palabras y un pico largo y una lengua jugosa, sino Él es una persona que actúa y que cumple lo que ha prometido, porque estaba escrito y estaba profetizado que el Cristo había de venir
y habría de morir entre los impíos como un pecador, dando su vida por los pecadores. Recuerda que el sacrificio para estar en paz con Dios era poder traer una ofrenda sin mancha que pudiera calmar la ira de ese Dios. Pero Dios, nuestro Dios que vive en santidad, el estándar de demanda es muy alto. Así que Él no va a aceptar cualquier ofrenda o cualquier sacrificio, sino Él tenía que aceptar la mejor ofrenda, el mejor sacrificio, un cordero intachable, sin mácula, irreprensible, que pudiera satisfacer su ira a fin de que la ofrenda fuera tan digna de su santidad que él pudiera aceptarla. Y la única manera de lograr eso era que Dios mismo se hiciera humano. Y se hizo humano y tomó forma de siervo. Así que se sacrificó a sí mismo, se humilló haciéndose como uno de nosotros y ya viviendo entre nosotros, pudo entendernos cómo el vendaval del pecado es terrible y él descubrió que no había ni un solo bueno, ni un solo justo, porque no hay quien haga lo bueno y todos somos pecadores. Y al ser todos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sabes, Cristo Jesús nadó desde el cielo hasta la tierra para rescatarnos y había un gran peso en él, su deidad. Él era rey, estaba en su trono. Así que él se desató, dice la Biblia, se despojó a sí mismo de su trono. No le importó ser Dios como algo a qué aferrarse y nadó hacia nosotros y luego tomando como salvavidas una cruz, se clavó ahí, entregó su vida y con ese acto pudo alcanzarnos y rescatarnos para siempre. Por eso en ese gran monte donde Cristo murió, está en lo alto para que todo mundo pueda mirar la cruz y acercarse a Jesucristo y tener fe en Él de que esa sangre derramada fue por tus pecados y fue por mis pecados, y de esa manera obtener perdón y vida eterna. Sí, porque la paga del pecado, pues es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un niño estaba en el salón de clases cuando la campaña de la Cruz Roja llegó ahí. Y entonces la Cruz Roja venía pidiendo una cooperación. Las enfermeras hablaron de que podías dar un peso, el peso que te habían dado para tu recreo, y ellos a cambio te darían una calcamonía que la pegarían en la frente como un donador. Aquel niño no tenía dinero y las enfermeras explicaron que cuando ellos crecieran podían ser donadores de sangre para que otros también vivieran. El niño, mientras las enfermeras hablaban, hizo unos papelitos y los empezó a repartir a sus amigos. Y entonces ese papelito decía, te quise mucho mientras estuve aquí, pero hoy donaré mi sangre. Y entonces se puso a llorar y una enfermera le preguntó, ¿por qué lloras, niño? Y él dijo, porque quiero donar mi sangre, yo no traigo dinero y ya me despedí de mis amigos. Él pensaba que aquella donación de sangre le iba a quitar la vida, pero estaba dispuesto a darla para que otros vivieran. Vive feliz el día de hoy sabiendo que Cristo no dijo palabras. Cristo murió en la cruz y estuvo dispuesto a dar su sangre por ti y a dar su sangre por mí, a fin de que fuéramos libres de la condenación que el pecado produce y obtuviéramos la paz que la vida eterna produce. Debes estar contento que en este día del amor y la amistad hubo alguien que demostró
como nunca nadie se ha demostrado el gran amor que te tiene, porque Él es un verdadero amigo que ama al ser humano. Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Soy el pastor Fito Gómez de la Iglesia Encuentro Poderoso 28.9 de la Ciudad de México. Deseo que tengas un día maravilloso y que el Señor te bendiga y te proteja a ti y a tu familia, no solo hoy, sino siempre.